Muy buenas noches, un gusto saludarles. Hoy vamos a tener el módulo número 6 con movilidad urbana, transporte y movilidad correspondiente a la maestría en ordenamiento territorial y planificación urbana. En esta oportunidad tenemos el agrado de contar con la participación de nuestra docente, la doctora arquitecta Ninosca Cecilia Blanco Arraya, quien nos acompañará a lo largo de este módulo, aportando su experiencia académica y profesional en temas fundamentales para el análisis y planificación de la movilidad urbana. Estamos seguros de que su guía será clave para fortalecer nuestro conocimiento y enriquecer el proceso y aprendizaje. Le damos el cordial bienvenida a la docente y agradecemos por acompañarnos en este primer encuentro. Le cedo la palabra, mi estimada doctora. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, muy buenas noches a todos ustedes. Estimadas maestrantes, para mí es un verdadero placer saludarlos. Bueno, agradecer también a nuestra coordinadora por la presentación y también por la colaboración que siempre ha tenido conmigo. Muchísimas gracias, querida licenciada. Bien, les doy la más cordial bienvenida. Este es el módulo 6. Vamos a ver movilidad urbana, transporte y movilidad. Ustedes ya saben cuál es mi nombre, Ninosca Cecilia Blanco Arraya. Y bueno, voy a tener el gusto de acompañarlos como su docente, como su facilitadora, ¿no? Durante estas semanas de aprendizaje intenso, pero también transformador. Sobre mí, así muy brevemente, mi profesión es arquitecta. También tengo la especialidad de planificación, ordenamiento territorial y planificación urbana. Una de las áreas, digamos, fuertes dentro de la planificación es el catastro, la gestión del transporte. Bueno, esas son las más fuertes. Y bueno, hay otras también que de alguna manera en el camino uno va conociendo también a través de la actualización. Entonces, viene dedicado gran parte de mi trayectoria profesional a entender un poco el movimiento, digamos, el sistema que es el territorio, ¿no? Y la ciudad. Y bueno, ahí he podido comprender que lo más importante en las ciudades es la calidad, ¿no? La calidad de vida es en nuestras ciudades, ¿no? Y justamente esta parte, ¿no? Es donde es como son como las venas, digamos, de todo este sistema, ¿no? Por donde está la circulación, ¿no? Es como una analogía más que todo. Pero bueno, mi objetivo en este módulo no es solo transmitirles teoría, sino compartir con ustedes algunas herramientas también, alguna visión crítica, ¿no? Que el mercado, que la sociedad sobre todo demanda, ¿no? Hoy un especialista en ordenamiento territorial y sobre todo en lo que es el impacto vial es importantísimo. Y miren, yo estoy trabajando ahora con proyectos con UPRE, con la unidad de proyectos especiales, bueno, que ahora están haciendo auditorías también bueno, para que de alguna manera vean si va a permanecer o no. Pero dentro de estos proyectos se nos ha presentado lo que es el impacto vial, ¿no? Ustedes deben conocer bueno, eso, por ejemplo, yo lo trabajo con el Instituto de Transportes, de Vialidad y Transportes de la universidad. Con el director lo trabajamos con el ingeniero, apellida Moreno, Anthony Moreno. Con él trabajamos estos temas de impacto vial, pero es importante que nosotros también, a ver, ahorita les voy a mostrar todo lo que es un proyecto de inversión, necesita el tema del impacto vial, es parte. Por eso es que es importante que hagamos trabajos multidisciplinarios. Lo voy a encontrar y voy a mostrar. Bueno, de todas maneras lo voy a subir también a la plataforma. Es lo que actualmente está pidiendo la alcaldía, el gobierno autónomo municipal de La Paz, para hacer la aprobación de equipamientos urbanos, ¿no? Y son muchos requisitos, ¿no? Es un decreto municipal. Y este decreto municipal es donde intervienen varios profesionales, ¿no? Desde topógrafos, geógrafos, arqueólogos, ingenieros viales. ¿Qué más tenemos? Hay que hacer incluso arquitectos, planificadores, ¿no? O sea, por eso ahora es muy multidisciplinario, integral, ¿no? Y es por eso que se necesita
en este módulo, no solo, por ejemplo, la teoría, sino compartir con ustedes esas herramientas también, esa visión crítica de lo que hay, lo que actualmente necesita el mercado y la sociedad, ¿no? Lo que actualmente están demandando o lo que demanda un especialista en lo que es ordenamiento territorial y planificación urbana, ¿no? Entonces, a medida nosotros pensamos que el urbanismo es algo estático, ¿no? Tal vez pensamos que solo son planos, normas, edificios, ¿no? Pero la movilidad es lo que le da vida a ese territorio, ¿no? Y en este módulo vamos a dejar de ver las calles como simples vías para autos y vamos a empezar a verlas como espacios públicos de convivencia, ¿no? Ustedes deben conocer los tipos de planificación, por ejemplo, ya han debido ver qué tipos de planificación hay, cuáles son las planificaciones alternativas, las que más se manejan, ¿no? Podemos ver de repente algún ejemplo de planificación alternativa, tengo varios ejemplos, cómo han manejado el tema de las vías, ¿no? Entonces, la relación entre este módulo y su maestría es fundamental, ¿no? Porque hablamos del ordenamiento territorial. Sin movilidad es una ciudad paralizada, ¿no? La movilidad sin ordenamiento es un caos en movimiento, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué vamos a construir juntos? Les voy a mostrar mi plan de trabajo, mi plan. ¿Qué vamos a construir juntos? Esa es, ¿no?, la pregunta. A lo largo de nuestro módulo vamos a explorar un tema muy importante que es el tema de la sostenibilidad, ¿sí? Vamos a hablar el marco legal hasta lo que es la infraestructura y un poco también la interpretación de datos, ¿sí? La metodología que yo les muestro es teoría, pero teoría que no está aislada, hay también un análisis real. Ustedes son libres también, podemos hacer un diálogo constante, ¿no? Es bueno hablar de experiencias en sus respectivas ciudades, ¿no? Tenemos muchos actores dentro de una ciudad. Nosotros también en determinado momento somos actores en nuestras zonas como vecinos, ¿no? No siempre vamos a estar como expertos en el área, como técnicos especialistas, ¿no? Pero desde las experiencias, ¿no? Desde las diferentes experiencias en nuestras respectivas ciudades, ¿no? Van a ser, digamos, nuestra mejor base de datos, ¿no? Y algunas soluciones prácticas, ¿no? Vamos a ver algunos proyectos, les voy a mostrar algunos proyectos, cómo se han aplicado y cómo han mejorado la vida de la gente, ¿sí? Entonces estoy aquí básicamente para guiarlos, pero sobre todo para aprender también de sus visiones. Esta maestría, tómenlo como un espacio de intercambio profesional, así que yo los invito a participar activamente, a cuestionar también y a proponer también sin miedo, ¿no? Nuestras ciudades están cambiando y nosotros de alguna manera somos los encargados de liderar este cambio, ¿no? Entonces vamos a enfrentar desafíos, ¿no? Entonces, pero los vamos a enfrentar juntos aquí, ¿no? Porque ya cuando vayamos afuera, los desafíos son, no les diré que todo se sabe en el trabajo, ¿no? Ustedes mismos saben que muchas cosas aprendemos en el camino. Pero es importante que nosotros tengamos una base, ¿no? Una base muy sólida. Eso nos ayuda a poder enfrentar todos los problemas, ¿no? Entonces, nuevamente, darles la bienvenida. Ahora voy a explicarles un poquito el plan, cuál es el plan, y luego, bueno, voy a escucharlos también a ustedes. Quiero saber cuáles son sus profesiones, a qué se dedican, cuál es su trabajo, y bueno, y su nombre, ¿no? Que es lo más importante. Entonces, ahora voy a hablarles un poquito de cuál va a ser nuestra ruta. Ay, no.
Perdón, tengo algunos problemas con el micrófono. Se me desconecta de rato en rato. Y ahora sí, esperemos que ya no moleste, ya lo hemos asegurado. Bien, vamos a empezar nuestro módulo. Voy a explicarles un poquito cuál va a ser nuestra metodología. Más que todo es integrar lo que es una visión técnica, pero también siempre con la lupa, digamos, de la sensibilidad social y ambiental, ¿no? Porque el urbanismo ahora, y ustedes también han debido ya conocer en los primeros módulos, qué tipos de urbanismos, por qué tipos de procesos hemos pasado, ¿no? Hay diferentes tipos de urbanismos, y digamos que uno de los más utilizados ha sido el urbanismo funcional, y ahora estaríamos ya en un urbanismo más de cuidado, ¿no? Ustedes han debido ver que si bien las sociedades evolucionan, ¿no? Si bien evolucionan, de alguna manera hay cambios o hay transformaciones mucho más, o sea, con un matiz más fuerte, ¿no? Ustedes han debido ver, por ejemplo, Corea del Sur. Han debido ver que Corea del Sur tiene problemas en países desarrollados, ¿no? Nosotros somos o subdesarrollados o en vías de desarrollo, pero estos países desarrollados también tienen problemas y son diferentes problemas, pero de alguna manera son problemas que nos están diciendo a nosotros lo que nosotros también vamos a pasar, ¿no? Ellos son una sociedad más puritana, es una sociedad mucho más conservadora. Por lo tanto, hay un fenómeno que ha pasado en el que ya las parejas son, o digo, las personas son ya más mayores, ¿no? Casi no hay juventud, casi no hay niñez, digamos, ¿no? Entonces se prevé ya que de aquí a unos años haya más gente mayor en nuestras ciudades. Es lo mismo que un poco hayan debido ver ustedes, y hay las diferentes tendencias, ¿no? Por ejemplo, los baby boomer, creo que les decían, ¿no? Creo que tenían 12, 15, 20 hijos, ¿no? Y luego había otras generaciones, y estas generación Z, X, Cristal y no sé qué cosas, ¿no? Y la verdad es que no recuerdo muy bien, pero toda esta transformación que ha habido nos está diciendo algo, ¿no? Han pasado un proceso. Y nosotros también estamos de alguna manera por influencia, por el tema de la globalización también. Pasa ahora que los chicos, por lo menos yo veo en personas cercanas, que ya no quieren casarse, ya no quieren tener hijos, ¿no? Dan más prioridad a los animales, ¿no? Los humanizan demasiado. Bueno, ese tipo de cosas son problemas que de alguna manera van a traer nuestras ciudades, ¿no? Van a tener nuestras ciudades. Por eso es que se dice que ahora tiene que haber una ciudad más de cuidado, o un urbanismo más de cuidado que funcionalista. Antes era más funcionalista, ¿no? En cambio ahora, como va a haber una población mayor, o sea, de gente muy mayor, entonces hay que ver que sea una arquitectura para todos, un urbanismo para todos, ¿no? Un urbanismo de cuidado. Bueno, eso lo vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces, nuestro objetivo básicamente es desarrollar una capacidad crítica, técnica para diseñar, gestionar y evaluar también algunos sistemas de movilidad urbana integral, ¿no? Ustedes saben ahora que todo se maneja en red, ¿no? Nosotros estábamos haciendo justo un convenio con Mi Teleférico, porque eso es lo que se quiere, que todo funcione en red, ¿no? O sea, digamos, haya un solo sistema que maneje, qué sé yo, nos trasladamos del teleférico, ¿no? Con el mismo carnet nos podemos ir al Puma, con el mismo carnet podemos tomar un bus, ¿no? O sea, que todo sea integrado, ¿no? Y que no tengamos que estar caminando, ¿no? Entonces, ya se busca una movilidad urbana integral, ¿no? Pero siempre tenemos que ver este enfoque, el de la sostenibilidad y lo que es la equidad territorial, ¿no? Entonces, al finalizar el módulo, el maestrante va a tener la capacidad de articular lo que es la planificación también del transporte, digamos que con un desarrollo del suelo, utilizando también herramientas. Me imagino que estas herramientas yo las voy a mencionar, les voy a mostrar algunos ejemplos, pero manejar las herramientas son complicadas, ¿no? Recién nomás estábamos viendo
unos softwares, pero que todavía no están, digamos, a prueba, ¿no? Son muy interesantes. Antes nosotros sacábamos, por ejemplo, el aforo, tenías que ir y tenías que pararte y ver cuántos buses salían, cuántos minibuses, cuántos taxis, ¿no? Entonces, o cuánta gente transitaba por ahí, los aforos eran así, ¿no? Tenía que salir la gente. En cambio, ahora los aforos con estos software ya mide el calor, ya diferencia las movilidades. Eso va, bueno, va a estar más adelante, pero es bien interesante como ya con cámaras, ¿no? Que tiene cámaras en las calles, directamente puede, ¿cómo se dice?, tamizar, eh, eh, ¿cómo sería?, separar, digamos, ¿no?, por colores lo que son los buses, minibuses, taxis, ¿no?, personas, ¿no? Entonces es por la energía que hay, ¿no?, por el calor que cada uno transmite, el volumen, ¿no?, me imagino. Entonces ya los aforos son ya mucho más avanzados, ¿no? Por ejemplo, eso es lo que nos han pedido en el tema del estudio del impacto vial para un edificio que estamos haciendo. Para este edificio nos han dicho el impacto vial y hay una guía, ¿no? Esa guía también les voy a pasar, es una guía que está en la alcaldía que nos exige, ¿no?, qué es lo que tenemos que hacer. Y una cosa es, digamos, sacar el tema de los aforos, ¿no? Eso digamos que es un estudio más técnico, más operativo, pero hay otro mucho más profundo, ¿no?, que es el del impacto vial, ¿no? Entonces, vamos a ver, ¿no? Les voy a mostrar algunas modelaciones, algunos marcos normativos para transformar lo que es la movilidad en un motor de calidad de vida y una eficiencia urbana, que es lo que se quiere, ¿no? Y bueno, para algunos objetivos que podríamos alcanzar, el módulo se va a desglosar en algunas metas de aprendizaje también, ¿no? Tenemos que comprender sobre todo la transición del concepto. Por eso es importante que nosotros nos actualicemos, ¿no?, que estemos actualizados todo el tiempo, porque aparecen nuevos decretos, resoluciones, aparecen ordenanzas, bueno, aparecen, ¿no? Por ejemplo, nosotros hemos solicitado, no sé si era derogar o abrogar, creo que era derogar, la ordenanza justamente esta que tiene muchos estudios, ¿no? Pero después uno se pone a pensar, es muy necesario, porque había, por ejemplo, uno que era el análisis morfológico urbano, que del proyecto que nosotros tenemos, digamos, del proyecto que viene a ser el centro, tenemos 500 metros de radio, ¿no? 500 metros de radio, hay que hacer el análisis morfológico urbano. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que ver mediante drones, ¿no? Hay que sacar las elevaciones, los DEM, hay que sacar, bueno, mucha información, ¿no? Y con esa información nosotros tenemos que trabajar las cartillas, en este caso La Paz maneja las cartillas, las LUSU, ¿no? Las LUSU, sí, las LUSU, es verdad, las LUSU, y con esas se hace a lo real, ¿no? Se hace un comparativo. Eso también se maneja el ArcGIS o el QGIS también, para que nosotros podamos tener un estudio mucho más profundo de densidades, de qué es lo que está de la realidad con la normativa, después del tema de las alturas, de la densidad, ¿no? O sea, hay varios puntos que se tienen que ver para lograr hacer este estudio, ¿no? Entonces, es importante, porque antes se manejaban, digamos, los conceptos muy, muy estáticos y muy, ¿cómo se dice?, nada integrados, ¿no? En cambio, ahora hay que comprender esa transición del concepto, hay que diferenciar también, si bien conocemos una visión tradicional que está centrada en lo que es, por ejemplo, el flujo vehicular en este caso, ¿no?, del paradigma actual, enfocado en lo que es en la accesibilidad de las personas, ¿no? Entonces, ese es nuestro primer objetivo, es comprender, es justamente eso, ¿no? Es comprender la transición del concepto, ¿no? Diferenciar la visión tradicional del paradigma, de lo que se enfoca ahora, la accesibilidad de las personas, ¿no? Luego, dominar la planificación integrada, ¿no? No podemos hacer una planificación, ahora manejamos la planificación estratégica que no sea integrada, ¿no? Y eso no solo se refiere a la parte que nosotros hablamos de ciencia, ¿no?
como tal, sino que también tiene que ser integrada con actores, con políticas, ¿no? No hablo de temas políticos, ¿no? Sino que, por ejemplo, la planificación, nosotros que somos policy makers, ¿no? Que quiere decir que somos hacedores de políticas públicas, ¿no? Esos son los policy makers. Entonces nosotros en nuestras investigaciones, en los trabajos que hacemos esas políticas públicas, ¿no? Entonces es dominar la planificación integrada, es vincular el uso del suelo con los sistemas de transporte. ¿Para qué? Para reducir distancias de viaje y sobre todo la segregación urbana, ¿no? Que también han debido ver que es un problema muy serio dentro de las ciudades, la segregación urbana, ¿no? Hay muchos, por ejemplo, Colombia tiene esa segregación bien marcada, Brasil también tiene esa segregación bien, bueno, muchos países tienen una segregación muy marcada, ¿no? Podemos ver ciudades muy desarrolladas, digamos, ¿no? Con mucho crecimiento, pero también podemos ver ciudades o zonas, ¿no? Muy rezagadas, ¿no? Que todavía les falta, todavía están, digamos, como asentamientos, como favelas, como villas, como, bueno, en la literatura este tipo de, digamos, de concepto, ¿no? Es en todas las ciudades, ¿no? Hay esas, en nosotros sería tal vez zonas periféricas, o bueno, creo que no tenemos un nombre en específico, laderas tal vez, ¿no? Pero en otros países, como en Argentina, es villas, favelas, creo que en Perú le llaman, uy, ¿qué es en Perú? Ay, no recuerdo ahorita, pero bueno, tienen así ese tipo de nombres. Esa es una segregación urbana, ¿no? Y también otro de nuestros objetivos es aplicar metodologías de análisis, ¿no? Porque hay que interpretar nuestra base de datos. Si bien tenemos instrumentos, por ejemplo, podemos utilizar el SPSS, pero ahora ya no es necesario ni siquiera utilizar ese, ¿no? El ArcGIS, el QGIS, el Python, y hay otros que nos ayudan ya nos ayudan con la base de datos, no con la interpretación, ¿no? La interpretación la damos nosotros. Pueden salir los datos muy fríos, podemos ir viendo, qué sé yo, el tema de topografía con el suelo, ¿no? Y puede salir otro resultado de eso, otro plano, ¿no? Puede salir, pero la interpretación finalmente la damos nosotros, o tal vez el tema de riesgos con el tema hidrográfico, ¿no? O así podemos ir haciendo combinaciones de bases de datos, porque eso es lo que hace el ArcGIS, es una herramienta muy importante para la planificación urbana, ¿no? Si no manejamos el ArcGIS o el QGIS, estaríamos sufriendo, ¿no? Para poder hacer planificación, porque la planificación de alguna manera también se maneja por capas, ¿no? Pero no solo capas físicas, sino también la base de datos. Entonces esa base de datos nosotros tenemos que saber interpretarla, ¿no? Hay que saber interpretarlo, hay que... y algunos modelos también, podemos dar algunos modelos para fundamentar la toma de decisiones, pero basada en evidencia, ¿no? Es bien difícil... por más de que nosotros hagamos una metodología hermosa y preparemos todo lo que vamos a hacer paso a paso, toda una planificación, llegado el momento, si nosotros no consensuamos, si nosotros no hacemos de esta planificación participativa, si no adueñamos a los actores principales de esta planificación, no se logra. Y pueden ser 1 o 2 años de arduo trabajo, y realmente si no se hace un buen match, una buena gestión con los actores, con los líderes, incluso a veces ni siquiera es con todos los actores, con los líderes que manejan, que pueden estar manejando una determinada zona. Vamos a ver, ya os voy a mostrar algunos ejemplos. Y si no se ve esa parte, si no nace desde ellos, incluso si no se apropian ellos, ¿no? Porque es finalmente de ellos. Nosotros de repente en las políticas públicas, por ejemplo, podemos decir, esto necesita esta zona, ¿no?
porque lo decimos según nuestro criterio, según nuestro conocimiento, según cómo nos hemos preparado, creemos que ellos necesitan lo que nosotros les estamos diciendo. Pero muchas veces nos podemos equivocar, por eso es que es importante escucharlos, ¿no? Y esta planificación participativa. Y bueno, y como objetivo siguiente, evaluar la infraestructura y la multimodalidad, ¿no? Es diseñar soluciones que prioricen los modos no motorizados y el transporte público masivo sobre el vehículo particular. Ahí vamos a ver, hay un triángulo invertido donde el vehículo está en el último lugar y la prioridad máxima es para las personas, ¿no? Eso vamos a ver. En todo caso, la capacidad va a ser un poco de... Somos muy buenos en diagnosticar, eso sí. He visto muchos planificadores en la alcaldía, porque hemos trabajado, y les comentaré que el diagnóstico nos sale excelente. O sea, realmente el diagnóstico podemos sacar, podemos decir, tiene problemas de congestión, tiene problemas de exclusión, de contaminación, qué sé yo, desde la óptica de la sostenibilidad. Entonces, para el diagnóstico somos muy, muy buenos en realidad, ¿no? Pero de repente ahí nos está faltando la propuesta en sí, ¿no? Ahí es donde fallamos un poco. Pero más que la propuesta es en la sociabilización, ¿no? Además, muchas cosas son también temas políticos, ¿no? Eso también perjudica mucho también dentro de la planificación, porque también lo que pasa es que no es que no se haya hecho planificación en nuestras ciudades, sino que se avanza con un determinado alcalde, ¿no? Hablando del municipio, y bueno, han hecho un buen trabajo, hasta por ahí ha ido ejecutándose tal como lo habían planeado, pero ya la siguiente gestión, ¿no? Desecha todo y vuelve a hacer los estudios, ¿no? Entonces, tiene que haber, creo que, una política más fuerte, ¿no? Donde todo sea permanente, ¿no? Como, por ejemplo, la 2040 que han debido leer ustedes, algo que sea, que todo gobierno que pase, porque son nomás transitorios, pero se mantenga en una sola línea, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, tendríamos una muy buena planificación y habría continuidad a lo que se está haciendo, ¿no? Pero generalmente los nuevos gobiernos desechan todo lo que ya se ha hecho y vuelven a hacer otra planificación y bueno, y es como un círculo vicioso que es lo que pasa, ¿no? Entonces, vamos a ver también algo de normativa, el dominio normativo, vamos a ver cómo aplicamos algunas leyes, algunos reglamentos vigentes en la formulación de planes de movilidad urbana sostenible, ¿no? Han debido ver los PEMUS. Después, de alguna manera también conocer el uso de los indicadores de movilidad y herramientas también, las vamos a mencionar, tal vez no las manejemos, herramientas de modelación para proyectar escenarios futuros, ¿no? Porque eso es un poco la planificación, partir de un punto A, que puede ser una situación actual, para ir a un punto B, que puede ser una situación deseada, a través de un camino, ¿no? De un mecanismo. Entonces, eso es lo que nosotros queremos, llegar a una situación deseada, ¿no? Y eso es proyectar escenarios futuros, ¿no? Entonces, lo vamos a hacer con algunos indicadores de movilidad, con algunas herramientas que puede haber que utilizan ya de modelación, que nosotros todavía, hay algunas que todavía no conocemos, pero es bueno ya ir viendo para ver cómo las vamos a ir enfrentando, ¿no? Entonces, este objetivo nos va a servir como ancla para estructurar las sesiones de la clase, la bibliografía, y vamos a tener un proyectito también final de módulo, ¿sí? ¿Cuáles van a ser nuestros recursos y materiales? Yo voy a pasar una pequeña bibliotequita, una biblioteca donde tiene un poco de bibliografía que también vamos a utilizar aquí, ¿no? Y también algunas lecturas clave, ¿no? Aquí es fundamental contar con marcos teóricos que conecten lo que es el transporte con el uso del suelo y el cambio climático también, ¿no? Vamos a ver lo que son fundamentos de ciudad-transporte, ¿no? Transformando las ciudades con el transporte público. Ese es
un texto del Banco Mundial, ¿no? Es un texto esencial para entender lo que es la integración de buses de tránsito rápido, los BRT, y el desarrollo orientado al transporte, ¿no? Al DOT, el BRT y el DOT. Vamos a ver también, les voy a mandar también algunos recursos. La sostenibilidad, ¿no? La movilidad urbana, el cambio climático, con algunas guías también que son de ONU Habitat, ¿no? Que está enfocado más en la reducción de la huella de carbono y el diseño de espacios públicos inclusivos, ¿no? Luego vamos a tener algunos manuales de planificación. Hay en realidad varios manuales, ¿no? Que todavía no están aprobados. Pero yo creo que se van a aprobar porque es lo que están utilizando la mayoría de nuestros países vecinos. A ver, ustedes van a encontrar ahí, y les voy a pasar también esta bibliografía. Es esta. Miren, por ejemplo, esta es una biblioteca urbana de Bolivia. Aquí hay la generación de nuevos instrumentos para el financiamiento municipal, plan estratégico municipal de la cultura y las artes de Tarija, gestión del patrimonio, herramientas municipales para la financiación del desarrollo urbano, reporte de desempeño, propuesta de la Constitución, programas municipales de transporte, guía para el diseño e implementación de territorios creativos, guía para la inclusión del enfoque urbano en los PTDI, las propuestas de guía para la formulación de los instrumentos municipales del ordenamiento. Hay también de municipios, Viacha, Palca, Achucalla, Laja, Bucarán y Mecapaca, ¿no? La guía de formulación de instrumentos de gestión del suelo, la memoria ONU Habitat. Después tenemos perdón, se corta mi celular. Entonces, mi micrófono. Entonces, esta es, ¿no? Mira, memoria ONU Habitat. Hay todas estas guías son bien interesantes, estas guías metodológicas. Después hay aquí normativa, modelo para planes municipales de ordenamiento territorial. Bueno, ahí van a encontrar, ¿no? Esto, luego aquí hay, por ejemplo, documentos de análisis nacional, sistemas de ciudades de Bolivia, primer reporte del estado de prosperidad, todo esto van a encontrar, diagnósticos, ciudades, todo eso. Ahorita mismo les voy a pasar, si no, a ver, documentos de análisis nacional, boletines, agendas urbanas locales, otras publicaciones, también hay, ¿no? Entonces ustedes van a poder ver aquí una pequeña biblioteca que les va a servir también, ¿no? Entonces ese es también uno de los recursos que también utilizo, ¿no? Aparte de una biblioteca también que les voy a mandar. Esa es una bibliotequita bien interesante. Ya. Después, bueno, vamos a ver esto, como les decía, ¿no? Las BRT y los DOT. Luego también el tema de la sostenibilidad, movilidad urbana y cambio climático a través de guías. Esas guías que les acabo de mostrar son a través de estas guías de ONU Habitat, que está enfocado a la reducción de lo que es la huella de carbono y el diseño de espacios públicos inclusivos, ¿no? Y manuales de planificación también. Estos son los manuales que les acabo de mostrar del BIT, que son manuales de diseño de calles completas, tiene, ¿no? También vamos a ver.
Después vamos a ver, les voy a mostrar algunas herramientas. A ver, algunas simulaciones de microtráfico, algunos análisis espaciales y algo de Big Data de repente podamos alcanzar a ver, ¿sí? Pero como un ejemplo. Luego vamos a utilizar, es importante, las leyes, los reglamentos, ¿no? Todo el material de práctico, ¿no? O sea, las matrices de indicadores, ¿no? Las metodologías de evaluación, los repositorios normativos. También les voy a traer a dos personas que son también especialistas en tema de transporte justo estábamos haciendo un convenio y bueno, ahí nos hemos acercado más, estábamos haciendo un convenio para unir lo que era los teleféricos de tres líneas del teleférico con nuestras líneas, ¿no? Estábamos haciendo igual, queriendo hacer una red también, ¿no? Con nuestras líneas también les voy a mostrar algo de eso, pero bueno, al final, con el tema de la reducción que se hizo, hay un decreto, ¿no ve? Un decreto nacional donde ha reducido a las instituciones públicas el 50% de combustible. Entonces ahí ya se cayó todo el proyecto, ¿no? Porque ya no era sostenible, ya no nos dio para poder continuar. Entonces he hecho más como un proyecto más piloto, digamos. Y si no hubiese subido el tema de los carburantes, de repente hubiésemos continuado, ¿no? Pero no se pudo, ya era insostenible. Entonces vamos a tener material audiovisual, vamos a tener un caso de estudio también. Ustedes saben que Brasil tiene en este sentido está muy avanzado, también Colombia, ¿no? Medellín específicamente. Es más, si ustedes ven un poco la bibliografía, tanto Brasil como Colombia, o específicamente Curitiba y Medellín, tienen las ciudades más desarrolladas, ¿no? Más que tienen un análisis de multimodalidad y de infraestructura, ¿no? Luego vamos a ver algunas guías de evaluación económica, de proyectos de transporte, alguna socialización de guías metodológicas, ¿no? Para la evaluación también de los proyectos de movilidad sostenible, específicamente en los modos de transporte público y en los de movilidad activa también, ¿no? Eso también vamos a ver. Vamos a empezar con algunos conceptos, ¿no? Ahora vamos a empezar. Luego vamos a ver acá cuáles van a ser nuestras actividades. No nos vamos a complicar mucho. Vamos a tener tres actividades en total, ¿sí? Vamos a tener debate crítico y algunas resoluciones de problemas, ¿sí? Como plan de actividad sincrónica vamos a ver estos temas: naturaleza del fenómeno y la sostenibilidad, el trilema de la movilidad, y ahí vamos a hacer una dinámica, vamos a dividir en grupos entre los roles. Vamos a ver si alcanzamos. La siguiente clase lo vamos a armar. Ya vamos a ir viendo un desarrollador económico, un activista ambiental y un ciudadano periférico para que puedan debatir sobre un proyecto de expansión de autopistas urbanas versus la peatonalización del centro histórico. No sé si alguna vez han escuchado, hay un autor, Edward de Bono, y él habla de los 7 sombreros, ¿no? A veces nosotros podemos tener un sombrero, que es la forma en la que pensamos, ¿no? Y muchas veces no salimos de esa forma de pensar, ¿no? O sea, podemos cerrarnos en esa forma en la que estamos pensando. Entonces, la dinámica de los sombreros es justamente cambiar de sombreros como cambiar de mentalidad, ¿no? Si ahora he defendido, ahora estoy en contra, digamos, ¿no? Hay los sombreros amarillos, negros, blancos, ¿no? Hay algún sombrero neutro, hay algún sombrero positivista y otro que es más negativo, digamos, ¿no? Entonces, hay diferentes sombreros. ¿Por qué? Porque de esa manera también todos entendemos, ¿no? Desde todos los puntos de vista, el problema, ¿no? Que puede ser una peatonalización, que puede ser una expansión, ¿no? O sea, ya llegamos a comprender. Eso es importante porque estamos viendo desde diferentes puntos de vista y de repente ya una vez conociendo eso, recién nos podemos apropiar ya con un criterio mucho más abierto, ya podemos, porque tenemos que buscar bases, ¿no?
la base que tenía, el pensamiento que tenía una determinada persona tiene una base también, ¿no? Entonces es apropiarse también de eso, es conseguir las bases para poder defender en un determinado escenario, ¿no? Luego vamos a ver algunos instrumentos de control y evaluación. Vamos a hacer una presentación de un caso real de una ley de movilidad en Colombia. Los estudiantes aquí van a identificar cuáles han sido las fallas en los mecanismos de sanción y proponer 3 indicadores de cumplimiento. Sí, eso tenemos que tener también una visión también de poder detectar, de poder identificar, ¿no?, cuáles son esas fallas de los mecanismos dentro, puede ser ya de una metodología o dentro de un proceso ya, ¿no?, que es necesario conocerlo, ¿no?, pero dentro también de los marcos normativos y también de las herramientas de control, ¿no? Luego, instrumentos de control y evaluación, ¿no? Allí vamos a hacer, modalidades de infraestructura, ¿no? Ahí vamos a ver, de alguna manera, igual algunos diagnósticos de nodos, vamos a utilizar un poco algunos recorridos de campo, ¿no? Ustedes mismos van a identificar algunas barreras arquitectónicas. Alguna vez hicimos una práctica bien interesante, ¿no? Si bien no podemos conocer, digamos, las ciudades de manera presencial, pero sí las podemos hacer de manera virtual, ¿no? Entonces eran personas que estaban en otros países y nos hacían un tour de su ciudad, ¿no?, de cómo era su ciudad. Bien interesante porque recorrías como si estuvieses ahí, ¿no? Ellos te mostraban esto es tal edificación, esto es tal lugar, esto es, ¿no? Entonces, y ahí se va identificando si hay barreras arquitectónicas, si hay nodos, si hay hitos, cómo es la calidad de infraestructura, por ejemplo, de un ciclista, ¿no?, si hay una ciclovía, cuáles son las deficiencias en el diseño, por ejemplo, que puede ser del mobiliario urbano, de las paradas, ¿no?, etcétera. Entonces, a veces uno puede verlo de una manera en nuestra ciudad, pero cuando ya ves otras ciudades, ya tienes una mente mucho más amplia, ¿no? Entonces, un poco hay que evaluar también esa calidad física del entorno construido para el transporte, ¿no? Y una planificación del transporte en la ciudad. Aquí ya vamos a hacer un tallercito pequeño de diseño. Primero vamos a avanzar, obviamente, vamos a avanzar un poco la parte conceptual y luego vamos a hacer una dinámica, ¿sí? Así que es importante que estén atentos en la clase para que podamos entender muy bien y todos podamos participar, ¿no? Entonces vamos a hacer, ustedes han debido ver en los planos las secciones transversales, por ejemplo, de una avenida, cuál es el comportamiento en una avenida congestionada, ¿no? Ustedes tienen que ir viendo la redistribución del espacio, ¿no? ¿Por qué se ponen carriles exclusivos? Por ejemplo, cuando nosotros estábamos trabajando en la alcaldía, estábamos haciendo el kilómetro 7, era un proyecto en el que necesitábamos que una vía no se ocupe más y exclusivamente para lo que era el ingreso al aeropuerto, ¿no? Entonces era, primero, ¿conoce ustedes la avenida kilómetro 7 cerca del aeropuerto, como el ingreso al aeropuerto? Esa es la kilómetro 7. Y es justamente esa, ¿no?, que lo que se quería hacer era ampliar de 2 vías a 3 vías y hacer un tipo prado, digamos, ¿no?, un tipo, un área. Les voy a mostrar, creo que lo tengo el proyecto todavía. Es que era parte de una planificación urbana que hemos presentado al BIT con el alcalde Patana. Era el año 2010, ha debido ser, 2010, 2012 más o menos, 2010, sí. Y se ha hecho, ¿no?, un paseo del Prado, así con banderas. Era muy bonito, con sus fuentes de agua, así como las han hecho en Cochabamba, así con aguas danzantes, con luces LED. O sea, era muy bonito. Y eso fue, miren, sí, pues hace 10 años. Y era muy interesante. A ver si lo tengo el proyectito, también se los voy a compartir. Pero no se ha aprobado el proyecto porque lo más difícil era el ensanche de las vías, ¿no? Las personas no se querían mover por mucho de que se hablaba de mejorar la ciudad y reubicarlos. La gente no ha accedido, ¿no? Ha sido es bien complicado, la verdad, hacer una planificación solo desde el punto de vista del técnico experto, digamos.
en su área, ¿no? Del experto, en especialista en planificación y qué sé yo, ¿no? Porque hacemos solitos, solitarios, y son proyectos que quedan en papel, ¿no? Entonces vamos a ver eso. Aquí también vamos a ver, vamos a ir proyectando algunas, vamos a hacer como un laboratorio, mejor dicho, de análisis de datos también de demanda. Yo sé que es complicado porque no tenemos todas las herramientas para hacerlo, pero les voy a mostrar algunos casos, ¿sí? Eso nos va a ayudar a comprender esta parte, porque para esto se necesita meses. Eso es básicamente una materia, ¿no? Es complejo hacer este tema, pero les decía, por ejemplo, que hay software que ya nos ayuda bastante, ¿no? Entonces ahí vamos a ver cómo vamos a ir perdiendo el miedo a lo que es el tema de entender, digamos, cómo se manejan estos modelos, ¿no? Cuáles son los pasos para manejar estos modelos. Luego tenemos las actividades, ¿no? Entonces vamos a tener esta estructura que está sugerida en una sesión. Nuestras horas son 3 más o menos, 3 horas y media. Vamos a hacer una apertura de 20 minutos sobre, un poquito más, unos hora y media, 90 minutos. Vamos a hacer una píldora teórica sobre los conceptos clave que tenemos que manejar. Luego vamos a hacer una actividad práctica, puede ser de trabajo colaborativo en grupos, ¿no? Luego podemos hacer, de esa actividad podemos sacar resultados, ¿no? Eso nos puede tomar unos 40 minutos más o menos, ¿no? Porque cada grupo tiene que presentar cuáles son sus resultados, sus hallazgos. De repente, no creo que lleguemos a diseños porque eso toma un poquito más de tiempo, ¿no? Y luego vamos a hacer un feedback o un cierre en el que vamos a ir sintetizando, sacando algunas conclusiones que van a ir vinculando, obviamente vinculadas a la práctica, ¿no? Con una evaluación final. Eso va a ser, ¿sí? Luego, hasta ahí. ¿Qué más tenemos? Debate, problema. Ya, esta va a ser nuestra actividad, nuestras actividades virtuales en plataforma en asincrónico. Y bueno, aquí yo se los voy a colocar en plataforma. Vamos a empezar con un foro de análisis crítico, donde vamos a hablar de la crisis de la movilidad, con un contenido de naturaleza del fenómeno de sostenibilidad. Bueno, vamos a subir un foro, un glosario, que yo les voy a explicar cómo en la plataforma, una bitácora, y vamos a tener un laboratorio de datos. Y por último, con eso terminaríamos, ¿sí? Proyecto final. Sí, está bien, nuestro foro debate. Un taller de lectura, mejor haremos, sí, está bien, un foro debate. Luego un taller de lectura guiada. En este foro vamos a ver el problema en mi ciudad. Aquí tienen que escribir un comentario breve sobre el principal problema de movilidad que observan en su ciudad, ¿no? La falta de aceras, buses viejos, mucho tráfico, ¿no? Y el propósito, más que todo, es conectar lo que es la naturaleza de la movilidad, o sea, la teoría de la naturaleza de la movilidad con la realidad diaria, ¿no? Luego una lecturita guiada, una lectura guiada, ¿qué hacer? Vamos a leer un artículo corto. Les voy a... pueden sacar de Scopus, pueden sacar de Cielo, ¿no? Que tienen que ser artículos científicos, ¿sí? Entonces vamos a leer un artículo científico referido al tema, ¿no? Que va a ser máximo 10 hojas sobre sostenibilidad urbana, y van a responder un cuestionario automático de 5 o 10 preguntitas en la misma plataforma, ¿no?
Y vamos a asegurar que todos manejemos los mismos conceptos, ¿no? Básicos, sin necesidad de corregir ensayos largos. Luego vamos a ver alguna fichita de inspección visual, una tarea sencillita. Se puede tomar una foto de una calle, una parada, de bus cercana, y hay que hacer una lista de 3 cosas buenas y 3 cosas malas, ¿no? Que se ve en cuanto a infraestructura y en cuanto a seguridad, ¿sí? Y el propósito es más que todo aplicar el contenido de modalidades de infraestructura de forma visual y rápida, ¿no? Entonces eso va a ser algo que ustedes lo van a hacer. Yo les voy a mandar también pueden ustedes mismos crear su fichita de inspección visual. Hay bastantes en internet que sacan para hacer diagnósticos. Y un ejercicio de lectura de gráficos, ¿no? Vamos a subir un gráfico, una tabla. Por ejemplo, ¿no? ¿En qué viaja la gente en la ciudad? El estudiante debe escribir 2 conclusiones simples de lo que está observando, ¿no? Y hay que practicar la interpretación de datos de manera directa, ¿no? Eso, básicamente este ejercicio, esta lectura de gráficos que se hace, es justamente para la interpretación de datos. ¿Qué más? Vamos a tener la evaluación. No tengo que dar la evaluación, aquí está la evaluación. Sistema de evaluación. Igual lo vamos a hacer sencillito, vamos a dividir la nota en 3 partes que se va completando durante todo el módulo. Vamos a hacer la participación en plataforma del 30%, en lo que se realiza foros, cuestionarios, la foto de la inspección que vamos a definir antes, ¿no? Eso va a ser puntos ganados por cumplimiento. Y las actividades en clase sincrónica, la participación en las tareas que hagamos, ¿no? En los talleres grupales, en debates que podamos hacer. Y el producto final que va a valer 40. Entonces estaríamos hablando participación de plataforma 30, actividades de clases sincrónicas 30, y el producto final, el microdiagnóstico de movilidad 40, ¿no? Que es un documento breve, máximo 5 páginas, de 3 a 5 páginas, donde ustedes tienen que elegir una zona pequeña de su ciudad y tienen que proponer una solución sencilla. Les voy a mostrar algunos ejemplos para que no tengan problema de hacerlo. Sí, una solución sencilla, integrando lo que hemos aprendido. Podemos mejorar, por ejemplo, una intersección, o podemos proponer una ruta de bus, ¿no? O de repente una parada, ¿no? Donde nosotros veamos el problema, ¿sí? Eso, entonces, ese es 30, 40, 30, 30, 40, ¿sí? No nos vamos a complicar más. Hablamos de participación de trabajos en la plataforma. Todos los trabajos van a valer 30. El foro puede ser 10, el cuestionario 10, la foto de inspección 10, con eso ya tenemos los 30. Las actividades en clase sincrónica, esas va a depender mucho de la participación que tengan en los talleres y en los debates, ¿sí? Vamos a tratar de hacer unos 2 talleres y unos 2 debates. Veremos cómo manejamos también esa parte, ¿no? De acuerdo al avance vamos a ir viendo si son solo 2 o son solo 3, ¿no? Vamos a ver eso. Y esta última parte, la del producto final, ya eso básicamente es un trabajo ya más individual, ¿sí? ¿Qué queremos? ¿Qué resultado queremos alcanzar? ¿Sí? Tenemos que conocer el tráfico, tenemos que empezar a ver fallas de planificación, ¿sí? Saber identificar si el problema puede ser del diseño de la calle, puede ser falta del transporte público, o puede ser una mala gestión de las leyes. Ustedes saben que muchas cosas se manejan aisladamente, o sea, las ciudades o las planifica el Estado, que es muy poco, ¿no? Si hablamos de expansión, consolidación y densificación, el Estado entra en la densificación. Básicamente las 2 primeras etapas, la expansión y la consolidación, lo hacen las mismas personas, ¿no? Cuando están buscando una propiedad, por ejemplo, ¿no? Primero se asientan de manera informal y luego van pidiendo servicios, ¿no? Qué sé yo, seguridad, o no, ni siquiera seguridad, ¿no? Creo que es lo último que se da.
Y hay libros bien interesantes también en temas de planificación, que eso también explicaría o explica en realidad estos temas de inseguridad que también hay, ¿no? Casa, aunque en la punta del cerro, de los hermanos Durán. Entonces, es más que todo empezar a generar un diagnóstico más crítico, saber identificar el problema, ¿no? Y luego la aplicación, ¿no? Cómo nosotros aplicamos a través de una jerarquía que yo les voy a ir explicando a medida que vayamos avanzando, cuál es la jerarquía de la movilidad, ¿no? ¿Cuál es el resultado más importante? Es que el profesional que está diseñando tiene que priorizar un orden, ¿no? El peatón, el ciclista, el transporte público, el transporte de carga y el auto particular, ¿no? Entonces tiene que haber esa jerarquía y tenemos que aplicarla dentro de nuestros proyectos, ¿no? Ese es el resultado más importante, el priorizar, el conocer esta jerarquía y el mantenerla, ¿no? En nuestra mente el momento que estamos haciendo una planificación, ¿no? Entonces, aquí también ustedes tienen que aprender a leer de alguna manera cuadros estadísticos, mapas de calor, ¿no? Es decir, aquí es donde se invierte de alguna manera el presupuesto, ¿no? Porque es donde más gente se accidenta o donde más viajes se generan, ¿no? Entonces, ya es una lectura de datos para decisiones, ¿no? Y eso lo vamos a hacer a través de la estadística también, ¿no? ¿Qué más? Y luego vamos a tener, si es aquellas personas no logran, un trabajo recuperatorio, ¿no? Ya usted, si es que no logran la nota mínima de 71, entonces en ese caso van a tener que hacer una estructura de trabajo recuperatorio, ¿no? Un trabajo recuperatorio que va a ser el análisis de un punto crítico de movilidad, ¿no? Usted deberá entregar un informe corto, un máximo de 4 páginas, que contenga los siguientes puntos basados en los contenidos mínimos del módulo, ¿no? La identificación del problema, lo que es la naturaleza del fenómeno, tienen que elegir un lugar específico de su ciudad, puede ser una calle, una plaza, una parada de transporte, tienen que describir por qué es un problema. Y si es peligroso para el peatón, hay mucha congestión, no hay transporte público. Y el segundo, hacer el análisis de sostenibilidad, pero también de normativa, ¿no? Hay que mencionar una ley, un reglamento. Ustedes saben que todo se basa en leyes, en reglamentos, ¿no? Y todo tiene una parte que se sustenta en la normativa. Si nosotros no respetamos la normativa, estaríamos infringiendo. Recién nomás hemos tenido un problema terrible en una obra, nos han paralizado justamente por la ley 233 y había varios artículos en los que se estaba infringiendo, ¿no? Eso es lo que nos decía la alcaldía y nos ha mandado directamente la orden de paralización. Y bueno, si uno no conociera las leyes, básicamente se asusta, ¿no? Uno y dice, ¿por qué nos están mandando esta paralización? Y con multa más encima, ¿no? Entonces uno tiene que ir conociendo, viendo, ¿no? Determinando, ¿no? Ahí decía ley 233 de obras mayores. Cuando nosotros no estábamos haciendo una obra mayor, estábamos haciendo, ni siquiera una obra menor, estábamos haciendo una obra, ni siquiera obra, era la autorización menor en línea. Ustedes ya han debido pasar por eso en la alcaldía de aquí de La Paz. Y son trámites muy sencillos de lograr los que se hace, como dice su nombre, en línea, ¿no? Por una plataforma. Pero es así como nos mandaron, ¿no? Y era justamente el tema de que estábamos entrando a la vía, ¿no? Y ahí ya nosotros qué teníamos que hacer, buscar la ley, la norma, sustentar, ¿no? Qué estamos cumpliendo, qué estamos incumpliendo, ¿no? Incluso ver desde el punto de vista sostenible, ¿no? ¿Qué es sostenible y qué no es sostenible, ¿no? Por ejemplo, actualmente se prioriza demasiado al auto, ¿no? Y genera mucha contaminación, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, no es sostenible, ¿no? Y también
esta normativa, estas leyes, se utiliza en todos los proyectos, ¿no? Todos los proyectos, ya sean de inversión, ya sean con recursos propios o bueno, como se manejen, tienen su normativa, ¿no? Tiene eh, su sustento, ¿no? Después, la propuesta de mejora, ¿no? ¿Qué quiere decir? Si bien han hecho ya la identificación, luego han hecho un análisis en base a la normativa, ahora viene la propuesta, ¿no? Obviamente que hemos dicho que era la planificación, es de ir de un punto A a un punto B, ¿no? De una situación actual a una situación deseada. Entonces es eso, una propuesta de mejora, ¿no? Una planificación puede ser en infraestructura, ¿no? Que es el tema vial, hay que ver qué tema vamos qué es lo que vamos a proponer, ¿no? Ahí se puede proponer de repente dos soluciones sencillas, por ejemplo, puede ser instalar un semáforo peatonal, puede ser ampliar la acera y colocar árboles, ¿no? O también hay que ver cómo lo manejamos también, ¿no? So, vamos a ver algunos cortes transversales también de cómo se han manejado por jerarquía de vías. Después vamos a explicar cómo estas soluciones mejoran la movilidad según la jerarquía de la movilidad, ¿no? Eso en caso de que no aprobaran, tendrían que hacer esta parte, ¿no? Y obviamente los criterios de evaluación de este trabajo va a ser la identificación un 30%, la relación con la normativa, es decir, que mencionen instrumentos legales, reglamentos pertinentes, 30%, y la calidad de la propuesta, ¿no? Que son las soluciones que son lógicas y que favorecen al tema de la sostenibilidad, ¿no? Obviamente todo lo van a subir a la plataforma, nada es a nuestro WhatsApp o al WhatsApp del grupo, ¿no? No, todo es a la plataforma, ¿sí? Todo en formato PDF. Y en este caso tendrían que por lo menos subir una fotito, ¿no? Del lugar que están analizando, puede ser de Google Maps o puede ser una foto propia tal vez, ¿no? En Google Earth, ¿no? Y obviamente algo breve y directo, ¿no? Algo que vaya breve y directo a la solución. Cuando hablamos de desarrollo, bueno, o la diferencia de lo que puede ser sostenible y puede ser sustentable, si bien la sostenibilidad busca de alguna manera romper la dependencia del desarrollo, ¿no? Respecto al crecimiento físico desenfrenado, ¿no? Es como un desacoplamiento, ¿no? Es lograr que el bienestar humano, o sea, es decir, el desarrollo, aumente, mientras que el uso de recursos y contaminación, es decir, el crecimiento material, disminuya. Por ejemplo, en un ejemplo, yo tenía un docente que era colombiano y él nos dio este ejemplo y yo se los vuelvo a repetir y él nos decía, sostenibles somos nosotros, decía, porque no dependemos de un bastón, no dependemos de un burrito, no dependemos de una silla de ruedas, no dependemos de un tanque para respirar. Perdón, eso es, el que no dependamos, digamos, nos hace personas sustentables, no sostenibles. Sustentables, porque nos podemos manejar solos, podemos caminar con nuestra propia energía, con nuestra propia fuerza, ¿no? Entonces, eso era que éramos sustentables. Es más, nacemos con todo eso, ¿no? Con con todas estas fortalezas, digamos, ¿no? Pero con el tiempo nos volvemos sostenibles, ¿no? Quiere decir que necesitamos, que nuestro cuerpo, que nuestra estructura necesita un bastón, necesita, qué sé yo, un galón para respirar, ¿no? O sea, dependemos de algo, ¿no? Por eso es que muchas veces nosotros, digamos, que en estos contextos, digamos, sutiles y que se debaten dentro del mundo académico, ¿no? Hay incluso sinónimos, ¿no? Y este puede ser de repente, puede aparecer un sinónimo, ¿no? En lo que es una diferencia, digamos, muy sutil, ¿no? Pero que de alguna manera
tiene en las diferentes bibliografías diferentes conceptos, ¿no? Por ejemplo, sustentable, el que es, hablamos de la preservación de los recursos. Si hablamos de lo sustentable, se refiere a la capacidad de un sistema de mantenerse por sí mismo. Eso somos nosotros, nos mantenemos por nosotros mismos en el tiempo, pero a la vez también nos volvemos sostenibles. Es lo mismo que pasa, por ejemplo, en las ciudades. Les hablaba del urbanismo funcional para luego entrar a un urbanismo de cuidado. Es esa transformación que estamos pasando, ¿no? Las ciudades como organismos también pasan de lo que pueden nacer sustentables, pero con el tiempo llegan a ser sostenibles, ¿no? Entonces, si hablamos de la protección de los recursos naturales, para que no se agoten, ¿no? Tenemos que hablar principalmente en lo que es biología y ecología, ¿no? Entonces hablamos de aquello que puede tener raíces y fundamentos para mantenerse sin ayuda externa y sin agotar los recursos, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de la energía solar, es sustentable porque utiliza una fuente que no se agota, el sol, ¿no? Y no requiere destruir un ecosistema para funcionar. O puede ser un huerto orgánico con compostaje, ¿no? Se sustenta a sí mismo, porque los desechos de la cosecha se vuelven abono para la siguiente siembra, cerrando el ciclo de nutrientes sin químicos externos. Entonces, nace, de alguna manera se refiere a la capacidad de un sistema para mantenerse por sí mismo en el tiempo, pero también protegiendo los recursos naturales para que no se agoten, ¿no? Entonces, eso es un poco en lo que es sustentable. Nosotros ahora somos sustentables, pero con el tiempo nos volvemos sostenibles, ¿no? Hay un equilibrio multidimensional. Lo sostenible ya viene a ser un concepto mucho más amplio y hay, como les dije, diversos modelos, ¿no? Que incluyen tres pilares: lo ecológico, lo económico y lo social. Cuando hablamos de lo sostenible, siempre vamos a hablar de estos tres temas: lo social, lo económico y lo medioambiental o lo ecológico, ¿no? Entonces, no solo busca que el recurso no se agote, sino que el proceso sea justo y sea rentable también, ¿no? Entonces, ¿qué viene a ser el desarrollo sostenible? Viene a ser un proceso que satisface las necesidades del presente sin comprometer las necesidades de las generaciones futuras, como equilibrando el crecimiento económico y el bienestar social con la protección ambiental. ¿Sí? Es estos tres círculos que ustedes ven es la definición. Es un proceso, porque esto es un proceso que satisface las necesidades del presente sin comprometer las necesidades de las generaciones futuras, y aquí está el equilibrio, ¿no? Equilibrando el crecimiento económico, el bienestar social y la protección ambiental, ¿no? Entonces, eso debe ser lo que es sostenible. Generalmente, cuando hablamos de sostenible, nos limitamos a hablar solo del tema ecológico, ¿no? O medioambiental. Pero no, tiene que ir en total equilibrio con el tema del bienestar social y el tema del crecimiento económico, ¿no? Por ejemplo, en una empresa de café, no solo cuidan el suelo, ¿no? Que es sustentable, sino que pagan salarios dignos a los campesinos, hablamos ya de un área social, y son rentables para seguir operando, hablamos de lo económico. Entonces, en una empresa de café funciona este tema. Obviamente, si cuidan el suelo, ¿no? Si es sustentable, si se mantiene sustentable el suelo, hay un bienestar social para los que reciben un salario y es rentable porque opera. Entonces, también entra lo económico, ¿no? Entonces, ahí estamos hablando de una empresa de café, ¿no? De un desarrollo sostenible. Otro ejemplo puede ser, por ejemplo, en un transporte público eléctrico masivo, es sostenible. ¿Por qué? Porque reduce emisiones, ¿no? Eso ya es ambiental. Pero también
permite que las personas de bajos recursos que se desplazan al trabajo, ¿no? Ya es un tema social. ¿Por qué? Hay personas de bajos recursos que por un tema de trabajo se desplazan en este transporte público. Y reduce el gasto en salud pública por la contaminación. Entonces también es económico. Bien, ahora vamos a ver esta parte, esta diapositiva, que un poco es parte fundamental para entender qué hacemos con nuestras acciones, ¿no? Transformamos el entorno, pero también vamos a ver una definición técnica de qué representa esta imagen, ¿no? Ustedes están viendo aquí un poco unas imágenes de destrucción, podríamos decir, o en contraste también, ¿no? Entonces, el impacto ambiental viene a ser el efecto, ¿no? Puede ser positivo o puede ser negativo que la actividad humana o fenómenos naturales provocan en el medio ambiente. Por eso es un impacto ambiental. Puede ser positivo o puede ser negativo, ¿no? Pero ¿quién lo provoca? La actividad humana, puede ser también los fenómenos naturales que provocan en el medio ambiente, ¿no? ¿Por qué hablamos de la actividad humana, ¿no? En el enfoque antrópico, vamos a decir, la mayoría de los impactos que nosotros estudiamos en sostenibilidad son causados por la mano del hombre. Por eso se llama enfoque antrópico, porque es por actividad humana. En la ciudad, por ejemplo, la expansión del concreto, ¿no? Lo que nosotros hacemos, la urbanización, elimina el suelo absorbente, lo que genera son islas de calor, ¿no? Donde la temperatura urbana es más alta que la rural, ¿no? El material, han debido leer, hay un libro, La cementización de las ciudades, si no me equivoco, con la expansión del concreto o del cemento, llamémoslo así, en una urbanización, estamos eliminando el suelo absorbente y estamos creando islas de calor, ¿no? Donde la temperatura urbana es más alta que la rural. En el transporte, ¿no? La construcción de autopistas también fragmenta ecosistemas locales, ¿no? Impide que la fauna pequeña pueda cruzar, por ejemplo, de un lado a otro. Entonces, de alguna manera hay una fragmentación de ecosistemas también, ¿no? Ecosistemas locales. ¿Qué representa este arbolito y, digamos, el planeta, ¿no? Son metáforas visuales, bueno, considero que son potentes, ¿no? Hablamos de un árbol dual que de alguna manera representa la pérdida de servicios ecosistémicos. A la izquierda vemos un ecosistema saludable que limpia el aire, ¿no? Lleno de vida, y a la derecha vemos la degradación por sequía o contaminación. Entonces, es muy fuerte, ¿no? Lo que estamos viendo ahorita. Y en esta parte donde vemos un hombre comiéndose la tierra o destruyendo la tierra, ilustra un poco el concepto de la huella ecológica, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? Estamos extrayendo recursos más rápido de lo que el planeta puede regenerarlos. Entonces, podemos tener contaminación atmosférica, contaminación acústica, podemos tener alteración del ciclo del agua, ¿no? Por ejemplo, una contaminación atmosférica, ¿no? El uso de vehículos, por ejemplo, con motores de combustión interna, ¿no? Porque están emitiendo óxidos, nitrógenos, ¿no? Y otros materiales particulados. ¿Qué impacto da? Hay un deterioro en la calidad del aire urbano, provocan enfermedades respiratorias y contribuyen al calentamiento global, ¿no? Eso hace una contaminación atmosférica en el aire. Los vehículos con esos motores, ¿no? De combustión interna están emitiendo esos óxidos. Entonces provocan ese deterioro, ¿no? Causa y efecto. En una contaminación acústica, en el ruido, por ejemplo, el tráfico incesante en avenidas principales,
el uso de las bocinas, el ruido de las personas que venden, que unos gritan, que otros... Hay un montón de sonidos de herramientas, de materiales, qué sé yo. El ruido excesivo también afecta la salud mental de los ciudadanos y de alguna manera altera los ciclos de comunicación y reproducción incluso de aves urbanas, ¿no? Creo que había una vez una película de palomas, creo que era, y realmente había sabido, sí, hay un cambio, ¿no? En su forma de vida, ¿no? En las aves urbanas. Entonces hay cierta alteración también. Otra puede ser la alteración del ciclo del agua. Por ejemplo, el asfaltado masivo, ¿no? De calles para el transporte, para estacionamientos, ¿no? Como no tenemos un suelo natural, el agua de lluvia no se infiltra al subsuelo, ¿no? Entonces, ¿qué causa esto? Por eso hay inundaciones, hay agotamiento de acuíferos, ¿no? Todo esto al nosotros cementizar, al nosotros asfaltar, no estamos dejando respirar el suelo, ¿no? El suelo natural. Cuando llueve, no está entrando al subsuelo, ¿no? Entonces esto de alguna manera causa inundaciones repentinas en la ciudad, agotamiento de los acuíferos locales, ¿no? Y en el impacto, digamos, natural, ya más catastrófico, ¿no? También incluye fenómenos naturales, ¿no? En el ejemplo en transporte, por ejemplo, un terremoto que destruye un puente o un deslizamiento de tierra, ¿no? Que está bloqueando una carretera principal, ¿no? Aunque no es causado directamente por el hombre en ese momento, ¿no? Porque genera una alteración drástica en el flujo y en el entorno de la ciudad. Entonces, se destruye con el terremoto, ¿no? Un puente o hay un deslizamiento de tierra, bloquea esa carrera principal. No ha sido causado directamente por la mano humana, ¿no? Por el hombre, pero genera alteración drástica en lo que es el flujo y en el entorno de la ciudad, ¿no? Entonces, ¿qué podemos decir? El impacto ambiental no solo es contaminación, no solo estamos hablando de contaminación, sino es cualquier alteración de equilibrio, por ejemplo, en nuestras ciudades, el transporte es el mayor responsable de este impacto. Por lo que la transición hacia la movilidad eléctrica o el uso de la bicicleta no es un lujo, sino viene a ser una necesidad, ¿no? Para reducir lo que es el daño que vemos representado un poco en esta imagen. ¿Pero qué soluciones le daríamos? Tal vez solo desde un criterio, ¿no? Bajo nuestros criterios, ¿qué soluciones le darían? Por ejemplo, soluciones sostenibles para estos impactos que acabamos de mencionar específicos en la ciudad y en el transporte. Así, lancémonos alegremente. Todavía no sabemos cómo tenemos que solucionar, o tal vez ya sabemos. Bien, para mitigar estos efectos negativos de lo que es el impacto ambiental, es necesario, ¿no? Digamos que hemos hecho un diagnóstico a la acción, ¿no? Entonces, hacer una lista de soluciones enfocadas en transformar la ciudad y el transporte hacia modelos sostenibles y sustentables, ¿no? En temas de transporte, ¿no? Podríamos mencionar, por ejemplo, si queremos reducir las emisiones de gases, de efecto invernadero, de fragmentación de ecosistemas, una solución, lo acaba de decir, la electrificación de lo que es el transporte público. Tendríamos que sustituir nuestros autobuses de diésel por flotas eléctricas, ¿no? Para eliminar lo que son las emisiones directas, ¿no? Del dióxido de carbono. Tal vez reducir drásticamente la contaminación acústica, ¿no? En las avenidas. Tal vez una infraestructura para movilidad activa, ¿no? Las famosas ciclovías, ¿no? Redes de ciclovías, porque de alguna manera son seguras, se puede ampliar a zonas peatonales, ¿no?
netamente peatonales, puede fomentar que los ciudadanos dejen el auto para utilizar trayectos cortos, ¿no? Que ese es el problema mayor. Y puede ser otra solución, tal vez la intermodalidad, ¿no? Es de alguna manera crear estaciones donde el usuario pueda combinar la bicicleta, el tren, el autobús, ¿no? O sea, ya eh, esa intermodalidad, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de un urbanismo bioclimático, el objetivo es revertir el efecto de la isla del calor, ¿no? Y sobre todo recuperar los ciclos naturales del agua y del aire. Y ahí, por ejemplo, podemos ver algunos sistemas urbanos de drenaje sostenible, por ejemplo, ¿no? En lugar de un asfalto impermeable, ¿no? Utilizar tal vez pavimentos permeables, ¿no? O jardines de lluvia, ¿no? Pero que permita que ingrese el agua y se filtre al subsuelo, evitando inundaciones, recargando acuíferos, ¿no? Otra solución puede ser los techos verdes, ¿no? Pueden ser las fachadas vegetales, ¿no? Que vamos a ver también eso más adelante. Instalar vegetación en edificios para mejorar lo que es el aislamiento térmico natural, ¿no? Porque eso también reduce la necesidad de aire acondicionado, es un ahorro también energético, ¿no? Y ayuda a capturar lo que es un material particulado también del aire, ¿no? Se pueden ver también bosques urbanos, corredores biológicos, ¿no? Plantear especies nativas, ¿no? En parques que estén conectados entre sí para poder devolver esa biodiversidad a la ciudad, ¿no? Que haya sombras naturales, ¿no? A través de los arbolitos, ¿no? Que baje la temperatura ambiental, ¿no? Entonces, vamos a encontrar varias estrategias, ya sea de gestión, ya sea de consumo, ¿no? Para poder hacer que estos impactos ambientales no sean negativos, ¿no? Por ejemplo, también tenemos la economía circular, ¿no? En la construcción, ¿qué significa la economía circular? Es justamente reutilizar los materiales que hayamos utilizado de demolición para nuevas obras urbanas, ¿no? Entonces, ¿qué logramos con eso? Reducimos la necesidad de extraer más recursos de la tierra, evitando el efecto de la imagen, ¿no? La del hombre comiéndose el planeta. Entonces, reutilizamos material, ya sea de demoliciones, para nuevas obras urbanas. También reducimos la necesidad de extraer más recursos de la tierra. O sea, ya evitamos ese efecto que estamos viendo aquí en la imagen, ¿no? Reducimos extraer recursos de la tierra. Otra estrategia que también ya les he mencionado en algún momento es la ciudad de los 15 minutos, ¿no? Diseñar barrios donde el trabajo, la educación, el ocio estén a una distancia caminable. ¿Qué logramos con eso? La reducción a la dependencia absoluta del transporte motorizado. Y un poco implementar todas estas soluciones no es solo una cuestión tecnológica, ¿no? Es una cuestión de desarrollo, que es con lo que hemos empezado, ¿no? Nuestra palabra desarrollo. Entonces, al aplicar estos cambios, no solo estamos reduciendo nuestro impacto ambiental, sino que estamos construyendo ciudades más resilientes, más saludables y más justa para todos, ¿no? Es eso lo que estamos haciendo con nuestras ciudades, ¿no? Por ejemplo, nosotros que somos, ¿cómo se diría? Consumidores de carne, ¿no? Eh, yo veo personas que son vegetarianas o son, ¿qué más les llaman? Vegetarianas, bueno, que no consumen carne, no solo por un tema de dieta, sino es conciencia, es eficiencia sistémica, ¿no? Por ejemplo, gastar 15.500 litros de agua por 1 kilo de carne, eso es lo que se gasta. Mientras millones sufren escasez hídrica, ¿no? Nosotros estamos consumiendo 15.500 litros de agua por 1 kilo de carne. Entonces,
el tema de la urgencia de la sostenibilidad la tenemos que mirar desde nuestro plato. Yo sé que es difícil porque, uy, yo soy carnívora a morir, pero si queremos entender la urgencia de la sostenibilidad, tenemos que mirar nuestro plato. El consumo de la carne no es solo un tema de dieta, sino es un tema de eficiencia sistémica. Les decía, 15.500 litros de agua por 1 kilo de carne, mientras millones sufren de escasez hídrica, ¿no? Entonces es un modelo insostenible. Entonces es crecer, o sea, es producir más carne o desarrollarnos y desarrollarnos, alimentar a más personas con menos recursos. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué le estamos haciendo nosotros al planeta? ¿No? ¿Cómo vemos esta diapositiva del impacto ambiental? Porque este es el efecto de nuestras actividades, nuestras actividades sobre el entorno. La imagen del hombre comiéndose la tierra ilustra nuestra huella ecológica. Estamos consumiendo el capital natural y el capital natural no se, son términos económicos, no se conserva, ¿no? No se conserva, se conserva, porque no hay sustitución al capital natural, en lugar de vivir de sus intereses. En nuestras ciudades, este impacto es crítico, ¿no? Especialmente en el sector del transporte. Porque el problema local, ciudad y transporte, en nuestra vida diaria, el impacto se manifiesta en 3 formas, hemos dicho, ¿no? El atmosférico, el acústico y el hídrico. Entonces, atmosférico, los motores de combustión degradan el aire que respiramos. Acústico, porque el ruido urbano afecta a nuestra salud mental. Y hídrico, porque al cubrir la ciudad con asfalto, ¿qué hacemos? Impedimos que el planeta beba agua, provocando inundaciones, ¿no? Entonces, nuestra solución hacia lo que es un modelo sostenible a un modelo sustentable, o en otras palabras, para revertir esto, tenemos que proponer soluciones integrales, ¿no? En transporte, no basta con cambiar autos, ¿no? Necesitamos electrificar el transporte público, fomentar la movilidad activa, ¿no? Las bicicletas. ¿Para qué? Para que el sistema sea sustentable a largo plazo. En la ciudad debemos implementar sistemas de drenaje sostenible, techos verdes, ¿no? Para enfriar nuestras ciudades de forma natural. Otra sería la visión, ¿no? Esto es lo que define en lo que es el desarrollo sostenible, ¿no? Buscar un equilibrio donde la economía funcione, donde la sociedad se ajusta y donde el medio ambiente se preserve, ¿no? Es esta multidimensionalidad de la que hemos hablado al principio, ¿no? Es esta visión. Esto es lo que define el desarrollo sostenible. Buscar un equilibrio donde la economía funcione, la sociedad se ajusta y el medio ambiente se preserve. Eso es lo que se quiere con el desarrollo sostenible. Entonces, la sostenibilidad no se trata de salvar al planeta, ¿no? Sino de salvaguardar las condiciones que hacen posible nuestra vida en él, ¿no? Cada decisión de transporte y consumo es un voto por el tipo de futuro que queremos habitar, ¿no? Entonces creo que ha quedado claro los conceptos de lo que es sostenible, sustentable, de lo que es impacto ambiental, ¿no? Ahora, ¿es realmente posible el desarrollo sostenible? ¿O será una contradicción porque todo desarrollo implica algún impacto? Cuando hablamos del post-crecimiento, también se dice en inglés el post-growth,
y este es un pensamiento económico y social, surge como una respuesta a las crisis, específicamente a la crisis climática, a la desigualdad. Entonces, el bienestar humano y la salud planetaria no deben depender del crecimiento del Producto Interno Bruto. Eso es el postcrecimiento, ¿no? A diferencia, podríamos hablar de un crecimiento verde, ¿no? Entonces, el desarrollo sostenible sí es posible si logramos ese desacoplamiento, ¿no? Es decir, que el bienestar humano mejore, mientras que el uso de los recursos naturales disminuye, ¿no? Que es un crecimiento material negativo. Entonces no se trata de no impactar, sino de que el impacto sea menor, ¿no? Esa es o sea, porque estamos impactando y no estamos logrando que nuestra tierra se vaya regenerando, ¿no? Ahora, ¿por qué el transporte eléctrico es sostenible? Si la fabricación es también de baterías y también puede contaminar, ¿no? O sea, parece algo bueno, ¿no? Implementar un transporte público porque es sostenible, pero al fabricar de repente no estamos siendo sostenibles, ¿no? Entonces, podemos decir que ningún proceso humano tiene un impacto cero. Sin embargo, o sea, cero es o ni negativo ni positivo, no hay, siempre va a tener un impacto, tiene que ser o negativo o positivo, ¿no? Sin embargo, cuando nosotros analizamos el ciclo de vida, ¿no? Completo, un bus eléctrico compensa el impacto de su batería en pocos años, ¿no? Al eliminar lo que son las emisiones del dióxido de carbono. Para que sea totalmente sostenible, debemos tal vez pasar de una economía extractiva a una economía circular, donde las baterías, ¿no? Se vayan reciclando al final de su vida útil. Ahí sí estaríamos haciendo que esto sea sostenible, ¿no? Si bien va a ser un proceso humano, pero no va a tener un impacto totalmente negativo. Entonces, utilizando de repente una economía circular, si bien se extrae el producto con una economía extractiva, ¿no? Podemos llegar a una economía circular, ¿no? Donde esas baterías se reciclen y vuelvan a tener una vida útil, ¿no? Entonces, sustentable es el sistema biológico que mantiene solo, ¿no? Que se mantiene solo, y lo sostenible es, digamos, lo político, es lo social, que incluye a las personas y a la economía. O sea, son tres pilares. Cuando hablamos de impacto ambiental, no podemos hablar de un impacto cero, ¿no? Eso habíamos dicho. Ningún proceso humano tiene un impacto cero. Pues el impacto ambiental al medio natural es el efecto que produce la actividad humana sobre el medio ambiente. El concepto puede extenderse a efectos de un fenómeno natural catastrófico. Bien. Huella ecológica. Este también es un término muy interesante, ¿no? Y ustedes lo deben conocer también. Pero cuando hablamos de la huella ecológica, estamos hablando de lo que nosotros estamos dejando para nuestras generaciones futuras, ¿no? Pero nosotros prácticamente estamos, digamos, o tenemos que luchar por esas generaciones, por los que no están aquí. Cuando hablamos, por ejemplo, del territorio y decimos que es un concepto multiescalar, multidimensional, ¿qué más decimos? Multiescalar, multidimensional, multidisciplinar, ¿no? Porque el territorio es un concepto polisémico, ¿no? Cuando hablamos de un concepto polisémico, hablamos que tiene diferentes significados dependiendo del enfoque desde donde lo veamos, ¿no? Un geógrafo va a tener un concepto muy diferente de repente a un arquitecto, a un ingeniero, a un agrimensor, a un topógrafo, qué sé yo, ¿no? O sea, son diferentes conceptos desde diferentes ciencias, digamos, ¿no? El concepto que yo pueda tener, digamos, de territorio
el que pueda tener un actor de una determinada zona al que yo pueda tener, digamos, de mi zona, ¿no? Entonces, hay conceptos que son, que parecen, que son en realidad muy generales, ¿no? Pero lo que tenemos que hacer también es ir conectando estos conceptos, ¿no? Cuando hablamos de la huella ecológica, hablamos de un indicador, ¿no? De un indicador de alguna manera que es clave, ¿no? Para conectar todos los puntos que ahorita hemos discutido, ¿no? Si bien podemos hablar de ciudad, podemos hablar de territorio, podemos hablar incluso del consumo de la carne, podemos hablar del crecimiento, del desarrollo, del impacto, ¿no? Esta viene a ser la huella ecológica. Eh, el área del territorio está ecológicamente productivo. O sea, hablamos de tierras de cultivo, de pastizales, de bosques, de ecosistemas acuáticos, ¿no? Eh, ese es un poco la huella ecológica, ¿no? Si bien la huella ecológica es un indicador, también es un área del territorio ecológicamente productivo, ¿no? Estamos hablando de todo aquello que produce, ¿no? Que producen los recursos que consumimos nosotros los seres humanos, ¿no? O la población, ¿no? Y asumir lo que son los residuos que genera en ese consumo, ¿no? Especialmente el CO2, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la huella ecológica, se mide en hectáreas, ¿no? En hectáreas globales, ¿no? Hay una relación, por ejemplo, cuando hablamos de la dieta, que es el factor que más influye en una huella ecológica individual, ¿no? Y ahí podemos hablar, por ejemplo, de lo que puede hacer el consumo de la carne, ¿no? Digamos, el desglose de la huella de la carne. Ahí está, eso es. El desglose de la huella de la carne, ¿no? La huella de carbono, ¿no? Que viene a ser las emisiones de metano, de transporte. La huella de la tierra, que viene a tener también un porcentaje de superficie terrestre, ¿no? Convertido en pastos. Una huella hídrica, ¿no? Porque tenemos que tener agua, hemos dicho 15.500 litros por litro por kilo de carne, ¿no? Entonces, si todos los habitantes del mundo consumieran carne al ritmo de un ciudadano promedio de Estados Unidos, qué sé yo, de Argentina, ¿no? Necesitaríamos más de 4 planetas Tierra para sostener ese nivel de consumo, ¿no? Entonces, esa puede ser, esas son huellas realmente que se dejan, ¿no? Son huellas ecológicas, ¿no? La huella de la tierra, la huella del carbono, la huella hídrica, ¿no? Vienen a ser huellas que de alguna manera no podemos renovar, ¿no? O sea, no podemos, si digamos se ha perdido, ¿no? Se ha perdido eh, la tierra, ¿no? Es porque no hemos tenido o no hemos cuidado esos niveles de consumo, ¿no? Por eso es que tenemos una huella así grande. Entonces, la huella ecológica nos permite pasar, digamos, de la teoría a la métrica, ¿no? Nos va a ayudar un poco a entender que de alguna manera no somos iguales, ¿no? La huella de un ciudadano en un país desarrollado, ¿no? Es drásticamente mayor que la de uno que está en un país en desarrollo. Y el crecimiento también tiene un límite físico, ¿no? El PIB puede crecer en una pantalla, pero las hectáreas de tierra productivas en el planeta son fijas, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos reducir nosotros la huella ecológica, ¿no? Reducir la huella ecológica no significa necesariamente vivir peor, ¿no? Sino vivir de forma más inteligente, ¿no? Por eso les hablaba del postcrecimiento, ¿no? Propone, esta teoría propone precisamente desacoplar, o sea, no sería fragmentar, digamos,
desarmar nuestro bienestar de la necesidad de ocupar cada vez más hectáreas del planeta, ¿no? Es desacoplar ese nuestro bienestar que tenemos, ¿no? Entonces, para terminar, porque yo creo que ya estamos ambos cansaditos, ustedes y yo, calcular nuestra huella no es para medir, no es para sentir culpa, ¿no? Sino para tomar conciencia sistémica. Si mi estilo de vida requiere 3 planetas y solo tenemos uno, y estamos ocupando el espacio y los recursos que le pertenecen, digamos, a otra persona hoy, ¿no? O a las generaciones de mañana en este caso. Entonces, esa es la base de una injusticia climática, ¿no? Por eso les digo que nosotros tenemos que pensar en la persona que no está aquí, en la generación que va a estar mañana aquí, ¿no? Entonces, por eso es importante, ¿no? Que nosotros tomemos más que todo una conciencia, pero sistémica, ¿no? No es fácil, desde donde estamos nosotros ya deberíamos dejar un buen legado a nuestros hijos, pero es bien complicado, no es tan sencillo como yo dejo la carne porque he visto que daña al planeta, ¿no? No, es bien difícil dejar la carne, la Coca-Cola y esas cosas, ¿no? Es bien complicado. Entonces, pero sí tenemos que hacer una conciencia, ¿no? Sí tenemos que tomar conciencia de qué estilo de vida estamos llevando, ¿no? Y ese estilo de vida, puede que el planeta continúe, ¿sí? Puede que el planeta siga, pero ¿quiénes se están exponiendo a la extinción? Nosotros los seres humanos. Nosotros estamos matando a nuestro único planeta. Entonces, ese es un poco, ¿no ve? La conciencia que debemos tomar para lo que hacemos, ¿no? Justamente con nuestras actividades incluso, ¿no?